Este es mi itinerario por 10 días recorriendo el hermoso país de Guatemala, así que si quieres saber todo lo que yo hice y lo que visité, no te despegues de este video. Cabe mencionar que después de mucho investigar y de recomendaciones que me hicieron también tanto locales que contacté antes de mi viaje como personas que ya habían visitado Guatemala, y me refiero a personas cercanas a quienes también les pedí información, pues estructuramos a través de toda esa información un itinerario que fuera funcional en cuanto a tiempos y costos. Y te lo voy a mostrar aquí por si a ti te funciona, pues que también lo puedas aplicar en tu visita a este país. También es importante aclarar que en este video solamente hablaré a grandes rasgos de los sitios que yo visité, porque lo importante es que sepas pues justamente el itinerario, ¿no? ¿Qué visité después de qué y por qué razón lo hice de esa forma? Pero si quieres obtener información más a detalle de cada uno de los sitios, tengo ya videos específicos en mi canal de YouTube y te voy a dejar por aquí la lista de Guatemala, de todos los lugares que visitamos, por si quieres irlos a ver cada uno a más detalle. Y también si quieres saber cómo cambiar dinero, qué transporte utilizar, cómo moverte en Guatemala y esos detalles de internet, demás. También tengo un video específico hablando más a detalle de eso. Te repito, en este nada más haremos como algo general de lo que fue nuestros 10 días recorriendo el país de Guatemala. El primer día, pues llegamos obviamente al aeropuerto, llegamos aproximadamente a mediodía a Ciudad de Guatemala, que es donde se encuentra el aeropuerto La Aurora. Y de aquí la mayoría de los turistas lo que suelen hacer es irse a Antigua, que está como a 1 hora, 2, dependiendo del tráfico, porque puedes llegar a ser hasta 3 horas o más. O se pueden ir directamente hasta el lago de Atitlán. Yo, como dentro de mi itinerario también tenía contemplado visitar las ruinas de Tikal, respecto a toda esta documentación que pues investigué y sugerencias de personas que ya han venido y locales, me dijeron que primero me fuera hacia arriba, que es hacia Petén, para conocer las ruinas de Tikal, que es lo que está como más retirado. Me sugirieron que lo hiciera el primer día porque es, digamos, la parte más pesada en cuanto a trayectos, ya que si la dejaba para el final, pues también podía ser que ya no hubiera cansado del viaje y me costara un poquito más de trabajo. Entonces llegué a Ciudad de Guatemala y desde ahí mismo salen los autobuses que van hacia Petén, que les repito es donde están las ruinas de Tikal, pero salen en la noche. Hay un vuelo también que te lleva, pero pues esto sí lo tienes que ver más a detalle y con más tiempo para poder saber los horarios y costos. Yo decidí irme en camión, tarda aproximadamente 9 horas desde Ciudad de Guatemala hasta Petén. Entonces, como salen nada más en la noche, yo aproveché todo el resto del día en Ciudad de Guatemala, conocí el centro histórico y algunas calles, fui a comer, resguardé mi maleta ahí en la central de autobuses y ya en la noche, como a las 9 de la noche, me fui pues para tomar mi autobús y salir directamente hacia Petén. Viajas toda la madrugada, yo llegué como alrededor de las 6, 7 de la mañana y lo más cercano ahí es la isla de Flores. Entonces tomé un tuk-tuk hacia la isla de Flores, que son como 10 minutos, decidí desayunar ahí y pasar el resto del día, bueno, hasta como las 2, 3 de la tarde, ahí en Flores, que es una isla muy bonita y en la cual muchos se quedan hospedados para visitar desde ahí Tikal. Yo no decidí hospedarme ahí, yo decidí hospedarme en otra localidad que también se encuentra alrededor del lago de Petén, que se llama El Remate. ¿Por qué decidí hacerlo así? Pues una, porque de ahí de Flores hacia El Remate son como otra hora y media más o menos y ya me queda más cerca Tikal, entonces ya al día siguiente que iba a ir a Tikal ya no tendría que madrugar tanto para ir a visitar las ruinas. En cambio, si me quedaba en Flores tenía que madrugar todavía más para poder llegar en punto a Tikal, debido a que yo quería tomar el tour de las 6 de la mañana. Entonces, si yo me quedaba en Flores tenía que estar listo aproximadamente como a las 4 de la mañana. En cambio, pues quedándome en El Remate tuve que estar listo a las 6 de la mañana. Pues ahí digamos que aproveché un poquito más el sueño, no tuve que madrugar tanto y es por eso que elegí yo hospedarme en El Remate y no en la isla de Flores, que eso ya es a consideración de cada quien, ya que la isla pues también es muy bonita. Entonces el día 2 yo recorrí la isla de Flores por la mañana tarde y de ahí me moví al Remate, pasé la tarde en el lago, que vi uno de los amaneceres más espectaculares que he visto y también uno de los que más me conmovió en este viaje, y pues ahí aproveché para bañarme, me dormí temprano, descansé porque el día siguiente, les repito, pues nos íbamos a Tikal. El día 3 me desperté temprano a las 6 de la mañana porque pues a esa hora pasaba el tour por nosotros para llegar como a las 7 más o menos a las ruinas de Tikal y pues prácticamente me pasé toda la mañana tarde en las ruinas de Tikal. El tour empieza pues sí como a las 7 de la mañana y termina como a eso de las 2 de la tarde, 3 más o menos, y pues de ahí yo llegué, arreglé mis cosas, desalojé el hospedaje y me regresé a Flores para volver a tomar el autobús otra vez en la noche y regresarme nuevamente a Ciudad de Guatemala. Es por eso que les digo que dejé esta parte para el principio, porque es pues de las más pesadas por la cuestión de trayectos, ya que tanto la ida como el regreso son más o menos 9 horas. Viajas de noche si logras descansar, pero pues no es lo mismo dormir en un autobús que dormir en un hospedaje. Llegando otra vez a Ciudad de Guatemala, ya el día 4
De ahí tenía dos opciones. Dentro de mi itinerario yo quería visitar el lago de Atitlán y Antigua, Guatemala. Antigua me quedaba de ahí de Ciudad de Guatemala como una hora, hora y media, y el lago sí es un poquito más retirado, son como 3 horas o 4. También por estrategia decidí irme hasta el lago de Atitlán y ese día lo dejé como para transporte y descanso de los días que había tenido anteriormente, pues un poquito pesados, digamos, ¿no? Tuve todo el día para moverme, llegué al lago de Atitlán por la tarde y ahí sí pues nada más salí a comer y aproveché un rato para conocer San Marcos, que es donde yo me hospedé, y ya en la noche también decidí dormir temprano porque al día siguiente iba a madrugar a un tour que ahorita pues les voy a contar. El día 5, como les repito, pues madrugamos aproximadamente a las 3:30 de la mañana porque a las 4 iban a pasar por mí para hacer nuestro tour que se llama Hacia la Nariz del Indio o el Rostro Maya, que es subir este cerro que lleva este nombre y desde ahí ver también el amanecer. El trayecto pues para subirlo son como 40 minutos, no es muy pesado, pero pues sí tienes que madrugar para poder estar arriba a eso de las 6:15, que es cuando sale el sol, y la verdad vale muchísimo la pena. Aquí van a estar viendo algunas imágenes de ese hermoso amanecer, pues vivimos desde ahí, desde la Nariz del Indio. Como se termina muy temprano, pues ya aproximadamente a las 10 de la mañana ya estábamos nuevamente en San Marcos, porque literalmente nada más ves el amanecer y pues desciendes, ¿no? Conocí el resto del pueblo de San Marcos, que es donde yo me estaba hospedando, que por cierto es muy bonito y sí hay varias cosas por hacer. Fui a desayunar y de ahí me fui a una reserva que también es muy bonita para pues completar el día y de ahí ir por mis maletas al hospedaje para moverme a Panajachel. Tomé una lancha, fue alrededor de media hora para moverme a Panajachel, llegué, me instalé, me bañé, salí a comer en Panajachel y el resto de la tarde pues me fui a conocer el pueblito, a ver el atardecer también desde el lago, porque estos pueblitos, les repito, están literal alrededor del lago de Atitlán, por eso es reconocido también como el lago más bonito del mundo. Al día siguiente, que es el día 6, decidí también madrugar porque desde Panajachel se veían muy bonitos los volcanes, entonces dije, desde aquí va a ser un bonito amanecer. Contemplé pues todo este proceso desde las 6 de la mañana como hasta las 7, 8, que ya decidí moverme al pueblo de San Juan La Laguna. También desde ahí agarré otra lancha de Panajachel a San Juan. Lo recorrí muy rápido, la verdad, porque no tenía mucho tiempo, porque tenía que regresar a dejar mi hospedaje, pero pues igual quería conocer un pueblito más y decidí que fuera San Juan La Laguna porque es uno de los más coloridos. Tomé mi lancha de regreso para Panajachel, fui a sacar mis cosas del hospedaje y de ahí por la tarde me moví hacia Antigua, Guatemala. Toda la tarde del día número 6 de mi itinerario fue para trayecto del lago de Atitlán hacia Antigua, Guatemala. Hicimos aproximadamente 2 horas y media. Les repito, depende mucho del tráfico que haya, la hora en la que viajan. Y en este caso, pues como estaban en festividades por Semana Santa, sí había algo de tráfico, pero pues llegamos en buen tiempo. Yo llegué a Antigua como a eso de las 4 o 5 de la tarde. Decidí ir a dejar mis maletas al hospedaje y pues salí a conocer Antigua de noche, porque al día siguiente yo tenía planeado subir el volcán Acatenango, pero si quieren ver lo que sucedió, les dejo aquí también el video del Acatenango, porque pues al final no pudimos subir ese día, tuvimos que reestructurar el itinerario, pero fue muy fácil, nada más cambié lo que iba a ser al día siguiente, hacerlo ese día, que fue recorrer toda Antigua Guatemala, prácticamente todo el día, los lugares pues más emblemáticos de esta bonita ciudad colonial. Y al día siguiente entonces sí ya me dormí temprano porque me confirmaron que al día siguiente sí podíamos subir al Acatenango, y lo que hicimos fue entonces nada más mover pues esos días, ¿no? Entonces el día 7 prácticamente todo el día estuvimos recorriendo Antigua Guatemala y conociendo alrededor, y entonces ya sí el día 8 y la mitad del 9 fue que hicimos la visita al Acatenango. ¿Por qué te lleva día y medio? Porque el ascenso al volcán empieza como eso de las 9, 10 de la mañana, pero son aproximadamente 5 horas para llegar al campamento. Entonces llegas al campamento, descansas entre 30 y 40 minutos y de ahí haces otra caminata de hora y media, 2, hacia el volcán de fuego para ver el atardecer, que nuevamente un atardecer espectacular. Y sé que estoy hablando muchos atardeceres, tanto el de la Nariz del Indio, el Acatenango, el lago de Petén, y es que de verdad en Guatemala estos espectáculos son maravillosos, y hacerlo desde 3000 y tantos metros de altura alrededor de 3 volcanes y uno de ellos muy activo, la verdad que fue espectacular ver estas imágenes, presenciarlas y estar sobre las nubes, y volteabas hacia un lado y veías el atardecer y hacia el otro un volcán de fuego y hacia el otro un volcán de agua iluminado con rayos de luz, impresionante. De ahí pues después de ver el atardecer regresamos al campamento para dormir, y al día siguiente pues se hace una caminata para ver el amanecer en el volcán. Yo la verdad es que ya no la hice, vi el amanecer desde mi campamento, que también
otra cosa. Y ya de ahí pues bajamos el Acatenango, que te llevas también alrededor de 2 horas y media, 3. Total que terminas bajando al día siguiente, que ya para nosotros era el día 9 de nuestro viaje. Llegas a Antigua de regreso como a las 2 de la tarde. Lo que hice pues directamente fui a comer, traía mucha hambre. Y de ahí me fui a descansar. Sí les recomiendo que dejen esa tarde para descanso, porque subir un volcán y hacer todas estas actividades demandantes de varias horas es muy pesado. Yo dormí prácticamente como desde las 3 de la tarde hasta como las 6, 7, muy a gusto, descansé, me desperté, me fui a cenar, aproveché pues para tomar una cervecita, fui a un bar en el centro de Antigua, dejé la actividad del volcán también para el final porque sabía que era una actividad muy demandante. Me encontré en el trayecto también gente que la hizo en medio de su itinerario y los veías molidos porque todavía les faltaban días para su viaje. Entonces sí recomiendo que dejen también para los últimos días de su estancia el Acatenango, si es que lo van a subir, que recomiendo que lo hagan. Tengan o no tengan condición, creo que de todos modos sí es demandante. Entonces por eso también lo hice de esa manera y creo que fue muy funcional. Así que espero que este itinerario que yo hice y el orden en el que llevé mis días sea también funcional para ti. Al día siguiente, que era nuestro último día, el día 10 de nuestro itinerario, pues solamente yo tenía pues la mañana tarde, digamos, como hasta las 2 de la tarde, porque mi vuelo salía aproximadamente como a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces decidí madrugar para aprovechar el resto de la mañana, recorrer lo que me faltaba por ver de Antigua y pues desayunar, regresar al hospedaje, acomodar mis cosas, hacer mi maleta y de ahí pues me moví para agarrar un transporte que me llevara de Antigua al aeropuerto. Y pues prácticamente ahí por la tarde pues tomé mi vuelo, regresé a México y terminó lo que viene siendo pues esta aventura de 10 días por este hermoso país de Guatemala. Y pues así fue mi viaje por Guatemala. Quiero terminar este video también con una reflexión, porque fue lo que aprendí de este viaje y estando ahí en mi último día lo escribí porque antes de irme sí mucha gente se cuestionó cercana, me decían ¿por qué a Guatemala? Y me decían es que allá es peligroso, es que allá esto, es que allá, y hubo muchas dudas de personas cercanas de por qué iba a visitar este país o qué le veía, y sinceramente encontré muchas respuestas que en ese momento pues no tenía para decirles, porque pues aún no conocía el país, y la verdad es que visitarlo me dio todas las herramientas para poderles responder y decir tanto a ellos como a ustedes por qué sí tienes que visitar Guatemala. Quiero empezar agradeciendo porque además de ser un hermoso país, fuiste el primero que me mostró la experiencia de viajar solo. Cosa complicada, con panoramas nada económicos, pero qué experiencia más grata. Desde que me perdí en tu tradicional transporte 4 horas confundiendo San Marcos con San Marcos La Laguna, pero también encontré cosas, muchas cosas, desde ricos sabores en cada plato de comida que probé, y mira que tragué, en sus típicas bebidas, colores en sus calles, en sus lagos, en sus volcanes, en sus pueblitos y su vasta naturaleza. Y ni se diga sus amaneceres y atardeceres, de los más bonitos que he apreciado. Y sí, uno me hizo chillar. Pero encontré también dos cosas más importantes que todo eso. Gente, un chingo de gente que nunca me había tenido la oportunidad de compartir en un viaje. Cherry, Ale, Darwin y los amigos del lago que me invitaron a la primera gallo, con quien compartí también la tercera en Petén, y los amigos del Tour de Tikal que terminaron siendo amigos de todo el viaje porque nos topamos en cada sitio. Nacho de Paraguay, Jorge de México y su novia de Reino Unido, hasta Jordi, que apareció y luego desapareció. Al buen Fer, que desde México estuvo en contacto conmigo compartiendo su gran país y la experiencia de la Acatenango. A todo el grupo con quien me tocó hacer la cumbre y al final bajar, hasta compartir mesa con uno de ellos de origen chino y con mi básico inglés conversar unos minutos de nuestra vida. Y a Byron, con quien también compartí la mesa. A Isma, local de Antigua que, muy local, no parece, pero sí es más chapín que yo. Cabal. Pero me dio tips y recomendaciones, y entre ellas la mejor: la cata de diferentes bebidas alcohólicas locales, el lugar de los buenos recuerditos y el buen café, entre otras cosas chapines que no podía irme sin probar. Disfruté mucho este viaje y prometo regresar. Y sí, por esto y más, valió la pena visitar Guatemala. No duden cuando ustedes quieran venir a visitar este hermoso país. Por la recomendación que me hicieron fue que me moviera yo. Tuve todo el día para moverme. Fue prácticamente... Nuestra parada fue en Ciudad de Guatemala. ¿Es en serio?